Me pifié. Me pifié, lo siento. Ya. Entonces, pero recién empezamos. Vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio 1 lo soltamos, así que lo siento para las personas que vienen llegando. Entonces, como dije, tengo una función f que es f de x, que es igual a x cuadrado menos 2x, y g de x igual a x más 3. Estamos en la clase 24, ¿cierto? Ejercicio 2. Entonces voy a encontrar las funciones compuestas f o g y la función g o f y también sus dominios. Esto también lo destacamos en la clase pasada, ¿cierto? Siempre es conveniente seguir la definición para obtener los dominios. Vamos entonces al desarrollo del ejercicio. Lo podemos hacer en la pizarrita. Hacer algo. Entonces, como decía, tengo f de x, que es igual a x cuadrado menos 2x, y la otra función, que es g de x, que es igual a x más 3. Obtengamos primero f o g, ¿sí? Bien. Entonces, como mencionaba, para obtener una composición, en realidad hay dos cosas que tengo que obtener. El dominio, que ya recordamos que tenemos una definición para eso, y otra es la regla, la fórmula, ¿cierto? Esas son las dos cosas que definen a una función, ¿sí? Ustedes pensarán, oye, pero ¿y el recorrido? Si el recorrido también es importante. Y yo digo, sí, sí, es importante, pero no define una función. Una función queda completamente definida cuando yo explicito su dominio y la regla que tiene, la fórmula, ¿sí? Entonces vamos primero con la fórmula. Voy a decir entonces f o g, ¿cierto? Entre paréntesis x. Recordemos que esto lo leemos de derecha a izquierda, porque esto va de adentro hacia afuera. La f o g es lo mismo que decir f en la g de x. Entonces parto reemplazando adentro, en la función g. Digo que eso va a ser f entonces de x más 3. Y entonces ahora digo f en x más 3, ¿cierto? Ahora uso la regla de f de x con el x más 3. Entonces eso va a ser x más 3 al cuadrado menos 2 por el x más 3. Se fijan, incluso esto yo lo puedo desarrollar, ese cuadrado al binomio, ¿cierto? Tengo x más 3 al cuadrado, puedo decir que eso es x cuadrado, más 2 por 3 son 6x, más 9, distribuyo la expresión que está después, el menos 2, que está multiplicado por x más 3, y eso me va a quedar entonces menos 2x, menos 6. En total esto va a ser, leemos de nuevo, ¿cierto? X cuadrado más 6x más 9, menos 2x menos 6. Entonces me va a quedar x cuadrado más 4x más 9 menos 6 son 3. Yo quería decir 5. No, 3. Ya. Y ahí tengo entonces mi regla. Con respecto al dominio, ¿no es cierto? Aquí tengo algo bien, en realidad, trivial, porque el dominio de la función f son los reales, el dominio de la función g son los reales. Entonces, en realidad, no voy a necesitar calcular nada. El dominio de la función f o g son todos los reales. ¿Sí? Eso. Profe, disculpe. Dígame, dígame. Donde sale f paréntesis x más 3 de repente pasó abajo a ese número. ¿Cómo lo pasó? Pasó porque la función de x es diferente. O sea, no sé, estoy un poco perdido. Sí, está bien. Esto es un tema que siempre causa roncha al principio. Mira, yo dije que f de x es x cuadrado menos 2x. Supongamos que cambio la x y en vez de x uso no sé, un alfa, por ejemplo. Entonces, mi f de alfa va a ser alfa al cuadrado menos 2 alfa. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, f de 3, ¿cómo calculo el f de 3? Digo, 3 al cuadrado menos 2 por 3. ¿No es cierto? O sea, voy a decir 9 menos 6, 3. Porque yo llego y reemplazo. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo, pero estoy reemplazando por un x más 3. Por eso tengo
primero un paréntesis, cuando yo digo f de x más 3, entonces lo que tengo es un paréntesis donde está el cuadrado y lo que está dentro ya no es una x, sino que es el x más 3. Menos 2 por, ahora también escribo un paréntesis y ya no tengo una x ahí, sino que tengo el x más 3. ¿Sí? Cuando digo que tengo un f y entre paréntesis un x más 3, ¿cierto? Reemplazo, o un f y entre paréntesis cualquier cosa, voy a reemplazar esa cualquier cosa en la fórmula de la f. Ay, ¿Sí? sí, entendí. Muchas gracias, profe. De nada. Profesora, Dígame, disculpe, tengo una duda, creo que igual sé la respuesta, pero por si acaso, dígame. cuando uno ya llega hasta el final, cuando ya quedó el x cuadrado más 4x más 3, eso sigue ¿Sí? siendo una función de f, ¿cierto? Función de f en x, ¿o no? O ya deja de ser Sigue, función. o sea, sigue siendo función. Lo interesante de esto es que cuando nosotros construimos una compuesta, la compuesta sigue siendo una función. Ahora, lo interesante justamente es que, y aquí también algo lo está comentando el Alexander en el chat, es que justamente obtenemos una cuadrática. ¿Sí? Mi f o g en x, yo estoy obteniendo una cuadrática. Entonces, esto es re interesante porque quiere decir que incluso una cuadrática se puede interpretar como una composición de funciones. Ah, ya, ya. Pregunta, entonces, otra pregunta acá en el chat. ¿Siempre será el dominio los reales? Va a depender de las funciones. En este caso, mi función f tiene un dominio que son todos los reales. Mi función g tiene un dominio que son todos los reales. Entonces, justamente f o g va a tener un dominio que van a ser todos los reales. Lo interesante en realidad de lo que estamos comentando es justamente que yo tengo f y g, que son funciones. Entonces nosotros lo que hacemos es construir una función nueva, un f o g, o también podemos construir un g o f. Eso va a depender de del problema que nos estén planteando. Y esta composición también es una función, que obviamente depende de la f y depende de la g. Se construyó en base a ella, o sea, obviamente que tiene una dependencia con respecto a las funciones f y g. Si cambio la función f o cambio la función g, mi compuesta va a cambiar. ¿Sí? Pero lo interesante es que esta función también sigue dependiendo de la x. F y g, ¿cierto? Son funciones que dependen de esta variable independiente x, y mi función f o g o f también depende de mi variable x. Eso en realidad es bien interesante. Ya, continuemos. Vamos ahora con la GOF. Voy a escribir entonces ahora GOF entre paréntesis X. Se fijan entonces, insisto con la idea. Esto no va de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Y la razón es porque va a ir una función dentro de otra. Tengo la F, esto va a ser igual a G de f de x. Entonces se fijan ahora, tengo g de f de x, lo que está más adentro es la f, por tanto lo que reemplazo es justamente la f primero. Y f era x cuadrado más menos 2x. Y ahora entonces digo, tengo g de x cuadrado menos 2x. Recordad entonces que la función g de x es x más 3. Se fijan entonces ahora yo voy a cambiar porque ya no tengo una x ahí adentro de la g, sino que tengo un x cuadrado menos 2x. Entonces voy a escribir justamente x cuadrado menos 2x más 3. En realidad el paréntesis que escribo, ¿cierto? Está de más, x cuadrado menos 2x más 3. También obtengo una cuadrática, ¿cierto? Pero en realidad es una cuadrática distinta a la anterior. Voy al chat. ¿Tiene el micrófono malo? ¿Quieres preguntar algo, Alexander? Lo puedes escribir por el chat, ¿sí o no? No es conmutativa, exactamente. Esto no conmuta. Es decir,
Te fijas, para terminar esto, ¿cierto? Obviamente en este caso también el dominio de GeoF es, son todos los reales, porque el dominio de la F es todo R y el de la G también. Pero lo más importante que estamos observando es que justamente F o G es distinto de GeoF. ¿Sí? Es decir, esto no va a ser conmutativa. En algunos casos muy excepcionales, y aquí entonces hay algo interesante, fíjate, porque en matemáticas cuando nosotros decimos que tengo una afirmación, ¿cierto? Cuando tengo una afirmación cualquiera, y yo digo que es verdadera, ¿cierto? Tiene que ser verdadera en todos los casos. Hay algunos, Aló, dígame, ¿me escuchó? sí, sí, Ah, bueno, en fin. dígame. No, sí, a ver si me funcionó. Ah, entonces, como decía, una afirmación en matemáticas cuando uno dice que es verdadera es porque es siempre verdadera, se cumple siempre. Entonces, acá nosotros cuando yo digo esto es distinto, ¿cierto? No conmuta, f o g es distinto de g o f, es porque no se verifica que sea igual para todas las funciones. Sin embargo, hay algunas funciones que son bien especiales y que sí lo cumplen, ¿sí? Pero no por eso va a ser la regla verdadera siempre, sino que es justamente una excepción. Ya. Vamos a continuar entonces con... vemos un ejemplo ya donde cambie el tema del dominio, ¿ya? Ah, profe, Dígame. yo el anterior, que era F of G, que ¿Sí? ¿por qué el X más 3 quedó elevado a 2? Ah, ya. Sí. Mira. Tengo entonces lo siguiente. Mira. Tengo una... Veamos... demos un poco más de detalle con respecto a esta función. Em, tengo una función f de x, ¿cierto? Y voy a decir entonces que mi función f de x es x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Entonces, supongo que calculemos algunas cosas. Insisto, mi función es f de x igual a x cuadrado menos 2x. Calculo entonces, por ejemplo, f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 0 al cuadrado menos 2 por 0, es decir, vale 0. Ya calculamos hace un rato f de 3, ¿cierto? Reemplazamos el 3 en vez de la x. Si yo digo f de 1, creo que voy a hacer 1 al cuadrado menos 2 por 1. Es decir, esto va a ser 1 menos 2, menos 1. Ya, supongamos ahora que calculo f de a. ¿Qué es lo que es f de a? La A es una letra, pero está representando un número, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es reemplazar por la X, ¿cierto? Reemplazo la A. Entonces eso me va a quedar A cuadrado menos 2A. Ya, ¿y qué pasa ahora si yo digo f de x más 3? Necesito el f de x más 3 porque justamente como mencionábamos, cuando tengo una composición, la f la tengo que evaluar en la g de x. Y en este caso, la g de x es x más 3. Entonces reemplazo ahora x más 3. Entonces en vez de escribir 0, 1, a o la misma x, lo que voy a escribir es x más 3. Por eso entonces Parece que todos los profesores tienen mal internet y nosotros lo tenemos bueno. los viernes no son mi día. ¿Qué pasó, profesor? Que me echó de la clase. Mira, voy a apagar la cámara, em, esperando que con eso mejore un poco mi conexión. Sí, me fui a las pailas. Sí, en realidad, mira, yo encuentro tan absurda esta cuestión porque la U se preocupa de darle conectividad a los estudiantes y a los profes, nada. Entonces, no. Ay, se me olvidó ponerle un dulzante a mi tecito. No, sí, era fui yo. Sí, sí, fui yo. He andado esta semana en particular, desde el viernes pasado, que he estado como con varios problemas. Ay, 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 ay. Bueno, cosas. Ya,
retomemos entonces el ejercicio donde estaba yo. Y estaba de lo más entusiasmada yo. Sí, estaba de lo más entusiasmada yo haciendo mi clase. Bueno, yo por lo menos, no sé usted. Pero yo creo que estábamos llegando al punto. Voy a retomar esa idea. Entonces teníamos f de x es igual a x cuadrado menos 2x. Mi g de x es x más 3. Te digo. Espérame, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Sí, ahí sale grabando. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, porque como se me fue a las pailas mi... Ya, espera. Ya, mi g de x es x más 3. X más 3. Ya. Entonces yo estaba calculando f o g. Ya. Tengo f o g de x. Y entonces eso es f de g de x. Entonces ahora yo reemplazo la g. Siempre se reemplaza de adentro hacia afuera. G es x más 3. Entonces tengo f, entre paréntesis, x más 3. Y eso entonces va a ser igual a el x más 3 al cuadrado menos 2. 2 por el x más 3. ¿Sí? Ahí ya tengo mi composición. Cuando estábamos desarrollando este ejercicio, yo desarrollé el cuadrado del binomio, ¿cierto? Distribuí, agrupé términos. Básicamente lo hice porque quería justamente mostrar, dado que después calculamos G o F, para que ustedes estuvieran súper claros y se viera muy claro que justamente son distintas. ¿Sí? Yo ahora, como ya eso lo hicimos hace un rato, no lo voy a volver a repetir. Eso. ¿Me explico? Vamos a seguir haciendo ejercicios de estos hoy día, así es que... Sí, es que como que todavía me embolo un poquito con ese elevado 2, que no sé dónde sí. sale. ¿De dónde sale el elevado 2? Es por la definición de la función. Cada función tiene una fórmula distinta. Obviamente, en contextos de aplicaciones, esas fórmulas se modelan, ¿sí? En el contexto nuestro, digamos, en los ciclos básicos de matemática, en la USM, nosotros planteamos algunos problemas de ejercicio de planteo y qué sé yo, pero modelación, así, brutalmente modelación, no la hacemos, no la hacen ustedes hasta que estén en su propia especialidad, en realidad. ¿Por qué en F o G? ¿Cómo llegó al resultado 3? ¿Qué 3? En F o G, ¿cómo llegó a resultado 3? No entiendo a qué resultado 3 te refieres. ¿Qué 3? ¿Por qué sale el x más 3? El x más 3 es la definición de la función g nomás. ¿A eso te refieres? ¿O qué? ¿Quién? ¿Yo o Sí, yo no mandé algo sé. así delante? No, eso era lo que ya le pregunté recién. Ah, ya. Ah, ya. Ya, es que el chat tenía un mensajito y no lo entendía muy bien. Ya, entonces continuamos con otro ejemplo. Mira, vamos a ir a otro ejemplo. Este también está en la PPT. Estamos trabajando, ¿cierto?, con la clase 24, ejercicio 3. Eso es el que vamos a hacer ahora. Estamos antes con el 2. Vamos a decir entonces, si f de x es igual a raíz cuadrada de x y g de x es igual a x cuadrado menos 5, calcular g o f. Calcular g o f. Ya. Y su dominio. Como ejercicio, ustedes después pueden calcular f o g. Yo no lo voy a hacer porque en realidad quiero que hagamos uno de los ejercicios, al menos uno de los ejercicios propuestos que están al final de la PPT. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero la regla, ¿no es cierto? Digo entonces, g o f de x. Como dijimos, esto va de derecha a izquierda, entonces lo que va adentro es la función f. Tengo g, tengo que este g o f es igual a g, y entre paréntesis la f. Eso quiere decir que voy a reemplazar primero la función f, y voy a escribir raíz cuadrada de x, ¿cierto? Esa es mi función f. Por tanto, esto va a ser igual a g, entre paréntesis, raíz de x. Eso quiere decir que se usa la función, se aplica la función con la raíz de x. Mi función g es x cuadrado
menos 5. Pero ahora tengo dentro de esa g una raíz cuadrada de x. Entonces tengo que escribir un paréntesis, donde adentro voy a escribir raíz cuadrada de x, elevar eso al cuadrado y después decir menos 5. Y eso va a ser igual a 5. Perdón, a x menos 5. Perdón. ¿Me explico, no? ¿Queda claro eso? ¿Cómo funciona? Bastante claro. Piensen ustedes en si todavía se confunden. Podría yo dejar un ejercicio, fíjate. Se me ocurrió un ejercicio, mira. Si ustedes todavía se confunden con esto de cómo voy reemplazando una función dentro de otra, yo les sugiero con este mismo ejercicio que estamos viendo acá, hacer algunos cálculos. Calcular, por ejemplo, f de 0, f de f de 5, ¿sí? F de, no sé, 32, por decir algunos números, puede poner 16 mejor. Después de hacer este f de a, ¿sí? Para que hagamos ejercicios de lo mismo con la g, ¿sí? Pueden calcular g de 0, g de menos 1, g de, no sé, 8 y la g en el a, ¿sí? Para que ejerciten esto de cómo se van cambiando. Claro, al principio cuando dice cambio por números, ni un problema. Después digo cambio por letras ya. Y tengo que seguir entonces la misma regla. ¿Ya? Bien, eso entonces, como comentaba, un ejercicio que creo que les puede resultar útil para ir comprendiendo esto. Ahora vamos al tema del dominio. Esta función sí va a tener algo bien particular y yo quiero hacer énfasis en lo que había comentado la clase pasada. Muchas personas dicen, voy a obtener GOF y después obtengo el dominio. Eso en realidad, en la gran mayoría de los problemas, resulta, ¿sí? Pero hay algunos casos en que no te va a resultar. Como por ejemplo este. Si tú obtienes el dominio de GOF, estamos viendo que GOF es x menos 5, entonces el dominio serían todos los reales. Pero no puede ser todos los reales, porque fíjate que el dominio de la función f tiene una raíz cuadrada. Y ya sé entonces que las x, solo puedo usar x positiva. Pero me voy como para atrás, me voy para adelante, no sé qué está haciendo. Ya, ahora sí. Así que este es un buen caso para mostrar justamente por qué la fórmula que nosotros tenemos, la definición que tenemos del dominio, es la que tenemos que usar. Y la definición es la siguiente. El dominio de GOF es igual a los X que están en el dominio de F, tal que, ¿se acuerdan que esos dos puntitos dijimos que se leen tal que? F de X pertenece al dominio de G. Entonces, la definición obviamente que va a cambiar si yo estoy calculando el dominio de G o F o el de F o G, ¿sí? Eso tiene uno que observarlo en forma inmediata. Por una parte sabemos que el dominio de la función G son todos los reales, ¿sí? Porque es una cuadrática, ¿sí? Es x cuadrado menos 5. Y por otra parte, la función f es donde tengo problema, ¿cierto? Porque mi función f es f de x igual a raíz cuadrada de x. Y solo está definida para los x mayores o iguales que 0. Entonces, todo esto, como estaba comentando, lo reemplazamos en nuestra definición. Donde dice dominio de f, voy a escribir el dominio de la f. Donde dice f de x, voy a reemplazar la f de x. Donde dice dominio de g, voy a reemplazar el dominio de g. Y en eso entonces escribimos dominio de g o f va a ser igual a los x que están en el intervalo del 0 al más infinito, que contiene el 0, tal que la raíz cuadrada de x pertenece a r. Y eso quiere decir entonces que justamente el dominio de mi función va a ser el intervalo que va del 0 al más infinito, incluyendo el 0. Ya. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Profesora, ¿podría Dígame. repetir un poquito lo del final, lo del dominio? Ya. Que no me quedó bastante claro, pero la parte de que dice dominio de G o F es igual a X, E.
Ya. Vamos a comentarlo con más detalle. Mira. Esto es una definición, ¿sí? Entonces, esto es algo que uno lo tiene que conocer así de memoria, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. El dominio de GeoF es igual a... y vamos a escribir entonces, X pertenece, ¿sí? Este símbolo lo hemos comentado varias veces, es una E redondita y se lee pertenece. Al dominio de F. Dos puntos, también a veces uno escribe, en vez de dos puntos, escribe una línea oblicua. También la misma idea, se lee tal que f de x pertenece al dominio de G. Nosotros usamos llaves, paréntesis de llave para hablar de conjuntos, así es que esto por eso va encerrado en estas llaves. ¿Ya? Bien, entonces como decía, obtenemos el dominio de la función f, que en este caso son del 0 al más infinito, entonces lo reemplazamos. Esto. Entonces ahí voy a decir, x pertenece a el intervalo que va del 0 al más infinito. Ah, ya. Tal que la f de x, reemplazo la f de x. Ya, que ya no... Tengo que terminar con la idea, pues no puedo dejar de decir y reemplazo. F de x reemplazo el raíz de x y dominio de g también reemplazo el dominio de g. Y ahí entonces analizo. La definición, insisto, es textual, yo la leo y reemplazo dominio de f, la f de x y el dominio de g. Y después empiezo a analizar qué es lo que significa esto. En este caso, ¿cierto? Me está diciendo los x que pertenecen al intervalo que va del 0 al más infinito, y esa es la única condición en realidad que me manda, porque podría suceder, ¿cierto?, que tuviese otra condición que venía después del tal que. ¿Sí? Pero en este caso no la tengo. Así que ese es el dominio de mi función. Gracias, le Ya. entendí perfectamente. Qué bueno. Bien. Me voy a saltar el ejercicio 4. ¿Sí? Mira, pero voy a proyectar. Hay un ejercicio que dejamos pendiente en la clase pasada que me gustaría comentar. Creo que lo dejamos pendiente. Estoy mirando lo que es... Ahí está. Estoy proyectando el trabajo colaborativo que viene al final. Vamos a hacer lo siguiente. Este GeoF dice trabajo colaborativo, ¿cierto? Determinar GeoF y FOG y sus dominios. Vamos a hacer uno de estos, ¿sí? Vamos a hacer de inmediato. Y lo que sí vamos a dejar pendiente, propuesto para ustedes, es lo que viene después. Dice, dada la función f, calcular f, entre paréntesis x más h, menos f de x dividido en h. Esto es un ejercicio que directamente no se relaciona, o sea, se relaciona así con la función compuesta justamente en ese f entre paréntesis x más h. ¿Sí? Es un buen ejercicio que ustedes hagan esto, ¿ya? Así que yo los quiero instar a que lo hagan para ejercitar, ¿cierto? Tiene un sentido importante. Ya. Entonces, voy a hacer el B del primero que había comentado, ¿no? Lo voy a hacer yo en la pizarra a continuación. Voy a decir que tengo f de x igual a x cuadrado más 1. G de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 1. ¿No? Entonces, calculemos primero f o g. Como dijimos, para calcular f o g, yo necesito obtener la regla de mi función y el dominio. Esas son las dos cosas que definen una compuesta. Aprovechemos también de inmediato, antes de empezar,
de analizar cuál es el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f, como f de x es igual a x cuadrado más 1, el dominio de esa función van a ser todos los reales. Es una cuadrática, ¿cierto? Todos los polinomios en realidad su dominio son todos los reales. Ouch. Ahora, ¿qué pasa con la función g? El dominio de la función... Tienen que ser todos los reales positivos. Todos los reales, en realidad no me bastan los reales positivos. Me tengo que ser reales mayores o iguales que 1. Tomo lo que está tengo raíz cuadrada de x menos 1. Entonces tomo ese x menos 1, mayor o igual que 0, tiene que ser mayor o igual que 0, y eso implica que las x tienen que ser mayores o iguales que 1. Así es que el dominio de mi función g va a ir del 1 al más infinito. Ahora, el recorrido sí, son solamente los positivos, pero el dominio no, va del 1 al más infinito. Ya, obtengamos entonces la regla. Mi regla, ¿cierto? Para esta función, ahí está. Voy a decir entonces, estoy calculando f o g de x. Escribo entonces que eso es igual a f de g de x. Entonces, la que reemplazo primero es la g, porque esa es la que va adentro. Entonces tengo f, entre paréntesis, raíz cuadrada de x menos 1. Y eso va a ser igual entonces a... Ahora voy a usar la f, pero en vez de escribir x, voy a escribir lo que está dentro del paréntesis, es decir, esa raíz cuadrada de x menos 1. Y así voy a escribir entonces raíz cuadrada de x menos 1, todo eso al cuadrado más 1. Fíjate que lo que voy a obtener acá, voy a obtener que esto va a ser igual a, tengo raíz cuadrada elevado al cuadrado, entonces eso se cancela. Y eso entonces va a ser x menos 1 más el 1 que estaba afuera, me dice que esto es igual a x. O sea, estoy diciendo que f o g es igual a, f o g de x es igual a x. ¿Sí? Obtengamos entonces... Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Obtengamos ahora el dominio de f o g. Mi dominio de f o g, textualmente, ¿cierto? Me voy a cambiar de hojita mejor, perdón. Vamos con el dominio de f o g. Profe, ¿se Pero puede no, volver un poco? no hizo ese, Sí, sí. ya no hizo ese. ¿Qué cosa? Hizo recién el de F, pues no, ahora sería el de G. No, no, porque me falta, porque insisto, tengo la regla, calculé la regla, pero lo que no he obtenido es el dominio de f o g. Ah, ok. Sí, Listo, profe. ya. Vamos entonces con esto. Tengo el dominio de f o g, ¿sí? Entonces, textual, tengo una definición. Eso me va a decir que son los x que están en el dominio de g, tal que, insisto con la idea, esto se lee de derecha a izquierda, esto es el dominio de f o g, entonces van a ser las x que están en el dominio de g, tal que mi g de x pertenece al dominio de f. Y eso va a ser entonces igual a las x que están en el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g? El dominio de g me dice que va del 1 al más infinito. Tal que mi g de x tiene una fórmula, ¿cierto? Que es raíz cuadrada, esto lo reemplazamos, de x menos 1, pertenece al dominio de f, que es r. ¿Se fijan? Reemplazo textual esto. Al final, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Se fijan? Cuando uno lee, lo lee un par de veces, en realidad te está diciendo simplemente que esto corresponde al intervalo que va del 1 al más infinito. Y es entonces el dominio de mi función f o g. Lo que tiene mucho sentido en realidad, porque, insisto con la idea, ya tengo una función que tiene una raíz cuadrada con un x menos 1. Entonces aquí, definitivamente, esto no puede ser todos los reales, ¿sí? Porque va una función dentro de otra. ¿Estamos? Sí, Sí. profe, quedó todo claro. Muchas gracias. Voy ahora a hacer el otro ejercicio
Claro, aquí tengo que estoy escribiendo algo. Hay un comentario que tengo en el chat y que dice, para obtener el dominio tengo que obtener el valor de X, los valores de la X modificada, la función de reemplazo. No sé si te entiendo. Lo que pasa es que tienen que cumplir, más que cumplir con las dos condiciones, porque aquí también hay un tema que yo lo he visto bastante y que no... A ver, lo voy a escribir, mira. Muchas veces yo he visto que hay personas que piensan que cuando obtienen el dominio de F o G, lo que tienen que hacer es obtener el dominio de F e intersectarlo con el dominio de G. Y eso no es lo que hay que hacer. Esto no es lo mismo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es textual a como lo estoy planteando. Claro, en este ejemplo, en los ejemplos que hemos dado ahora, se ha cumplido que correspondería con la intersección, pero no siempre así. De hecho, en la clase pasada vimos uno donde no se cumplía eso. Tendría que inventar yo otro para que... Porque lo que pasa es que tiene que ser el dominio de una función dentro de la otra. Eso es el asunto. Por eso acá uno reemplaza textualmente esto. Es decir, dominio de G lo reemplazo textual. G de X lo reemplazo textual. Dominio de F textual. Y ahí entonces obtengo el dominio de F o G. ¿Ya? Quiero continuar con la GeoF porque hay algo muy especial que tiene esta función y que nos va a ayudar a introducir una idea que vamos a comentar después. Espérame, déjame ver. Claro, luego, espérate, otro comentario que tengo en el chat. Luego de reemplazar, una vez que, obviamente que una vez que yo obtengo mi dominio usando mi fórmula, ¿cierto? El dominio de F o G, las condiciones que yo obtengo las va a cumplir la misma función que yo obtuve en la regla, ¿sí? Exactamente. Si yo tengo una función que es el GeoF, voy a escribir entonces primero voy a partir con el dominio de F. Lo vamos a hacer a continuación en este mismo ejemplo con estas mismas funciones. ¿Ya? Vamos a hacer eso entonces. Voy a tomar de nuevo las mismas funciones, es decir, voy a tomar ahora f de x, esta es x cuadrado más 1. Voy a tomar g de x, que es raíz cuadrada de x menos 1. Ya sé que el dominio de la función f son todos los reales. Ya sé entonces que el dominio de la función g va del 1 al más infinito. Entonces ahora voy a calcular, antes tenía f o g, ahora calculemos g o f. Partimos con la regla, ¿cierto? Que tiene, la fórmula que tiene. Mi GeoF de x sería g evaluado en el f de x. Entonces reemplazo g y entre paréntesis reemplazo la f, que en este caso es x cuadrado más 1. Y entonces ahora voy a decir que eso es g de... y voy a escribir entonces x cuadrado más x menos 1. Wow, pero ¿qué es lo que hice? Perdón. Voy a escribir raíz cuadrada. ¿Sí? Mi g es raíz cuadrada de x menos 1. Entonces ahora voy a escribir raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos 1. Se fijan entonces que estos 1 se van a cancelar y que lo que voy a obtener yo acá es la raíz cuadrada del x al cuadrado. En realidad lo que voy a obtener yo acá es valor absoluto de x. Eso es lo que voy a obtener. Y obtenemos entonces ahora la fórmula del dominio de GeoF. Que van a ser los x que están en el dominio de f, tal que mi f de x pertenece al dominio de g. Y eso quiere decir entonces que voy a tener que tengo los x que están en el dominio de f, ¿cuál es? Todos los reales. Reemplazo ahora. Tal que f de x, ¿qué es lo que es f de x? Es x cuadrado más 1
pertenezca al dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Va del 1 al más infinito. Y aquí entonces tenemos algo bien particular, porque fíjate que tengo que las X pertenecen a R, que son tal que X cuadrado más 1 pertenece al intervalo 1 más, del 1 al más infinito. Aquí muchas veces hay alguna inecuación que uno tenga que resolver, pero en este caso particular no me va a pasar eso. Porque fíjate que si yo digo X cuadrado más 1 para que pertenezca al intervalo del 1 al más infinito, quiere decir que ese X cuadrado más 1 es mayor o igual que 1. Lo cual en realidad se cumple siempre. Porque decir X cuadrado más 1 mayor o igual que 1 es lo mismo que decir que X cuadrado es mayor o igual que 0. Y eso lo verifica todos los números en X, todos los X en R. Entonces el dominio de una función G o F en realidad en este caso son todos reales. Entonces aquí hay algo bien interesante y lo que yo quería que comentáramos, y es, fíjate, la similitud que existe entre mi G o F que construimos acá. Se fijan que yo obtuve valor absoluto de X. Si yo le pidiera esa X que fuera positiva, en realidad obtendría solamente la X. En el caso anterior, cuando construimos F o G, lo que obtuvimos es la X. Yo ya había comentado, y lo habíamos visto con los ejemplos anteriores, que en este contexto no tenemos conmutatividad. Pero acá estamos viendo otra cosa, y es una función que son muy particulares. Y esto es justamente el tema que vamos a comentar la próxima semana, que vamos a trabajar en realidad toda la próxima semana con esto, y que es la función inversa. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo se llama? La función inversa. Gracias. Eso ya está en las PPT que están... Fíjate, no tiene nada que ver, pero... Claro, lo que comenta la Emily es re interesante, porque usualmente cuando uno obtiene una función f y una función g y calcula la regla de la función f o g, me morí, pensé que me morí, no, parece que me había caído de nuevo. Usualmente te coincide, ¿sí? Pero eso no pasa siempre, por eso es tan particularmente peligroso hacerlo de esa forma. En el ejemplo, voy a retroceder. No, ya me morí con ese ejemplo. Hubo un ejemplo que hicimos antes cuando nos salía la compuesta x menos 5, donde ahí justamente uno puede ver que no siempre se va a cumplir. Sí, pues esas cosas pasan. Mira, yo quería comentar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a seguir trabajando y las cosas que nos quedan por trabajar. La próxima semana vamos a trabajar toda la semana en el tema de la función inversa. Primero vamos a tener que definir lo que significa inyectividad y sobreyectividad. Después ya vamos a hablar propiamente tal sobre la función inversa y vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Después de eso, ya aquí, ahí estamos, sí, vamos a seguir trabajando con funciones, pero entre comillas que como que cerramos el capítulo de las funciones así en términos general, con sus propiedades generales y qué sé yo. Después de eso vamos a empezar a trabajar con las funciones trigonométricas. Y en las funciones trigonométricas vamos a retomar lo que ustedes trabajaron ya en trigonometría y le vamos a dar una perspectiva de función, ¿no? Y con eso vamos a estar trabajando 4 o 5 semanas, es decir, más de un mes, ¿no? Para que se preparen para eso. Y dentro de las mismas funciones trigonométricas vamos a ver una aplicación ya de lo que significa justamente esa función trigonométrica inversa, ¿sí? Y para eso es importante lo que vamos a hacer la próxima clase en relación a la función inversa. Logaritmos lo vamos a ver después de las funciones trigonométricas, después de las funciones trigonométricas. Logaritmo y exponencial.
Sí, Profe, digo, ¿ya tiene su guía de ejercitación con estos problemas? sí, sí, en el aula ya hay algunos ejercicios de esto. Y tengo unos ejercicios resueltos también que los voy a agregar también en el aula. ¿Y podría volver a mostrar los dominios de G o F, por Ya. favor? Sí. Em, ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. Insisto con que esta PPT está en el aula y yo los quiero instar a que revisen y que desarrollen en realidad el último problema, ¿no? Creo que ese problema, de hecho, tiene varias cosas que son útiles para ustedes, no solamente por el tema de la composición, sino que además por el tema de practicar, ¿cierto? Y además de eso, incluso más avanzado, tienen un concepto bien importante, ¿no? Ya. ¿Qué más? Había un ejercicio que no me acuerdo, eso lo estaba comentando hace un rato, un ejercicio de la clase pasada que creo que nos alcanzamos a hacer. Estaba al final también de estos de trabajo colaborativo y que creo que lo comenté yo, pero me gustaría que lo retomemos. ¿Ya? El siguiente. No, como nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar de hacer eso. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a tomar entonces y voy a decir sean f y g funciones. Y voy a estudiar la paridad de f o g si, primer caso que voy a suponer, suponiendo, voy a escribir mejor, suponiendo que, y voy a suponer entonces que la función f y g son par. F y g son par. Después voy a suponer que f y g son impar. Las dos. Voy a continuar suponiendo que f es par y g es impar. Y voy a suponer después que f es impar y g es par. ¿No? Listo. Eso voy a hacer. Ya. En este caso yo no conozco la función f o no conozco ni la f ni conozco la g. Lo tengo que hacer en forma general. ¿Sí? Ya, vamos a recordar qué es lo que significa la función par e impar. Recuerden que nosotros dijimos que una función f es par, ¿sí? Cuando yo escribo la f en la menos x, eso lo que obtengo es f de x. Y esto se cumple para todo x y menos x en el dominio de la función f. Y a su vez dijimos que la f es impar si f de menos x es igual a menos f de x, y esto se cumple para todo x menos x en el dominio de la función f. El otro día conversando todo esto con alguien, me dijo que se perdía mucho con
en las clases y en los archivos que tenemos con el lenguaje matemático. ¿Sí? Eso, tienen que incorporarlo a su lenguaje, ¿ya? Sugerencias que les puedo hacer, tomen una hojita y escriban todos los símbolos que usamos con su definición al lado, ¿cierto? Está el pertenece, el para todo, ¿sí? El existe. Entonces son símbolos que los usamos continuamente y que, insisto, los vamos a seguir usando continuamente. Entonces, tienen que incorporarlos en su vocabulario y reconocerlos rápidamente. Por eso les recomiendo tener un papelito al lado, ¿cierto? Porque ahí tú los miras, no tienes que estar, ¿qué es lo que era eso? No, al tiro lo tienen incorporado. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a suponer entonces que las dos funciones f y g son par. Y voy entonces a analizar f o g de x. Eso es lo que voy a analizar, si el f o g es par o impar. Para eso en realidad tengo que evaluarlo en menos x. Eso va a ser entonces f de la g de menos x. ¿Cuánto va a valer la g de menos x? La g de menos x va a valer g de x. Porque justamente g es una función par. Y ese f o g es lo mismo que decir en g de x, es lo mismo que decir f o g en x. ¿Qué estamos concluyendo entonces? Estamos concluyendo, por tanto, que f o g es par. Y aquí entonces una pregunta interesante. ¿Usamos en algún momento esto de que la f fuera par? ¿Te fijas que no lo usamos? En ningún momento usamos esto de que f es par. ¿Fue importante eso? ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando? Claro, exactamente, esto dependía de g. Entonces, de hecho, justamente aquí yo ya puedo contestar algo. Porque mira, esto, si yo tengo f y g par, entonces voy a decir f o g también es par. Y puedo de inmediato contestar que... Perdón, voy a hacer, es la última. La última decía que si f es impar y g es par, puedo concluir entonces que también va a ser f o g, también va a ser par. Entonces, de hecho, puedo concluir que no me interesa la f, ¿cierto? Es la g la que me manda. Algo similar entonces nos va a pasar en los otros casos. Vamos entonces a hacer ese caso. Voy a suponer entonces ahora, voy a tomar el b que dice f y g impar. A ver qué es lo que nos pasa. F y g impar. Y estamos analizando, ¿cierto? F o g. Entonces, para analizar f o g de menos x, voy a escribir que eso va a ser f de g de menos x. Como la g es impar, entonces eso va a ser f de menos g de x. ¿Sí? Porque, como sabemos, g es impar. Siempre. Y mi f, entonces evaluado en el menos g de x, eso va a ser entonces menos f de g de x, porque justamente mi f es impar.
Y eso significa entonces que esto es igual a menos f o g de x. Y por tanto esta función es impar. Se fijan que aquí un cambio drástico. Aquí sí usé la f y sí usé la g. Otra cosa interesante a todo esto de lo que estamos observando y que yo quiero hacer énfasis, esto de salir, que salga el negativo afuera, solamente va a suceder cuando la función es impar. Cuando tengo una función par no va a suceder y en algunos casos incluso no pasa, puedo obtener algo totalmente distinto porque hay funciones que son par, hay otras funciones que son impar y hay otras funciones que no son ni una ni la otra. Entonces aquí ya obtuvimos una conclusión, esto es impar, impar, impar. Intuitivamente, ¿qué es lo que creen que va a suceder en el C? F par, G impar. Vamos a verlo a continuación antes de terminar. Voy a decir entonces, este es el caso C, que teníamos entonces F par, G impar. Entonces aquí tenemos F o G de X, de menos X, perdón. Siempre que estudiamos la paridad partimos con el menos X. Y eso va a ser entonces F de G de menos X. Como la función G es impar, esto va a ser F de menos G de X. Ahora, como la función F es par, esto va a ser F de G de X. Y esto entonces es igual a F o G de X. Y esto significa entonces que mi función es par. Eso. Entonces, yo lo que les pido es que hagan este mismo análisis. Este A, B, C, ¿cierto? Es decir, todos estos supuestos que hemos tomado con respecto a la función f y g, pero ahora pensando en, mira, g o f va a ser la misma idea, así que a lo mejor no es tan interesante, pero sí puede ser más interesante pensar en f más g o en f partido por g. ¿Sí? No, no está resuelta en la PPT. Esta en realidad, en particular este ejercicio, diría yo, está en el 23, ¿sí? En la clase 23, no es un objetivo directo, digamos, de nuestra asignatura, pero lo que quiero con este tipo de ejercicios es como ir a hacerlos reflexionar, analizar, desarrollar el análisis y la abstracción. Porque no estamos pensando en funciones f y g particulares, sino que son así general. Pero no lo tengo resuelto. Ya, no tengo nada más que decir. ¿Tienen algún comentario ustedes? ¿Cómo quieran? Profe, ¿y esto de la paridad se utiliza en algún momento, como en algún ejercicio o algo así? Mira, a ver, ¿qué tan sincera puedo ser? Yo encuentro que es como bien inútil la paridad, fíjate, con todo respeto a la pobre paridad. La paridad es una de tantas propiedades que algunas funciones cumplen y otras no.
tiene una aplicación muy geométrica a la paridad, porque me ayuda a darme cuenta si la función es par, va a ser simétrica con respecto al eje Y. Si la función es impar, va a ser simétrica con respecto al origen. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene una función, una gran propiedad, digamos, una cosa importante. Pero en realidad, hoy en día, hacer gráficos a mano solamente por un tema de, quizás como de gusto, no sé. No sé. Pero nosotros en Maxwell 21, por ejemplo, le damos harto. Ah, no, si tiene una propiedad. Ahora estoy pensando, perdón, me retracto mis palabras. En Maxwell 21 se le da harto énfasis al tema de que si es par o impar, se hacen ejercicios y de repente se preguntan en alguna evaluación. Así que eso es importante. Pero ahora que lo pienso, después más adelante, en Maxwell 22, cuando uno está haciendo cosas de integral, ahí también pueden aparecer las funciones par e impar. Y ahí sí que tienen una propiedad re importante para calcular integral. Así que no, sí, es como importante. No sé si respondí lo que tú estabas preguntando o me fui me fui por la tangente a lo mejor, no sé. Eso. Voy al chat. En resumen, como dice Joaquín, hay que estudiarlo igual, ¿sí? Puede que yo opine, o que yo opino que como que no es tan requebruto que importante, pero igual hay que estudiarlo, ¿sí? Igual hay que conocerlo. Claro, lo del dominio, estaba comentando la Emily ahí, a uno como que un poco le cuesta aceptar esto, ¿sí? Pero hay varias cosas que son curiosas en esto de la compuesta. Creo yo que, y lo comentaba al principio de la clase, nosotros necesitamos hacer muchos ejercicios de estos ahora, donde me doy la función f, donde me dan la función f, y me dan la función g, y yo obtengo la compuesta. Más adelante, cuando se aplica esto, la compuesta, eso sí, es requete contra importante, porque la compuesta se aplica después cuando derivamos. Y la aplicamos también cuando integramos. Pero ahí la aplicamos al revés, sino que yo la reconozco. Me doy cuenta, mira, esta función está dentro de la otra. ¿Sí? Esto es como una deconstrucción, ¿cierto? Primero aprendo a construir y después me doy cuenta, aprendo a reconocerlo por afuera. ¿Sí? Así que eso es algo re importante. Bien, jóvenes, les voy a dejar de dar la lata. Espero que tengan un bonito fin de semana. Eso no. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profesora, Saludos muchas a gracias. todos. Sí, profe, gracias. No, profe, Gracias a cuídese. ustedes. Igualmente a ustedes. Cuídense. Chao, profe, que Adiós, esté bien. profe. Chao. Que tengan un bonito fin.